Muchas gracias. Ahora sí voy a presentar a Gaby, Fiorella y Jorge, quienes nos acompañan el día de hoy y gentilmente han aceptado ser panelistas y contarnos un poco más sobre sus experiencias. Entonces, para empezar, les voy a pedir que nos cuenten un poco sobre ustedes, nos cuenten un poco sobre quiénes son, su trayectoria, su educación que están haciendo ahora y también el trabajo que realizan con las ONGs. ¿Quién quisiera empezar? Comenzamos con Gaby, que la tengo primero en pantalla. Sí, claro, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la embajadora Lisa Kenan por esta invitación y a todos presentes. Mi nombre es Gaby Sanz. Actualmente cuento con un máster en Autism Spectrum Disorders por la Universidad Queen's University Belfast en el Reino Unido. Hace 4 años empecé a trabajar en el área de autismo. De hecho, soy becaria de la embajada porque estuve en Arkansas, estuve en Little Rock trabajando con Arkansas Autism Foundation y empecé con el tema de autismo inicialmente por la conexión familiar que tengo con el autismo. Tengo 2 sobrinos con autismo, pero después me di cuenta de que había una gran necesidad en el país con respecto a esta condición. Básicamente es eso mi presentación. Gracias, Gaby. Fiorella. No podía desmutearme. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Fiorella Guerrero, muy contenta de estar con ustedes esta tarde. Gracias por la invitación a la embajada también. Yo soy doblemente becaria de la embajada y de verdad muy agradecida por esas oportunidades que la embajada me ha dado. Actualmente me encuentro haciendo un doctorado en ciencias de la rehabilitación, que es principalmente para aprender mejor a desarrollar programas e intervenciones en favor de personas con discapacidad y bueno, mi población es niñez, así que puntualmente para niños y sus familias. Bueno, yo soy ingeniera de profesión en realidad, trabajé 6 años como ingeniera, pero de hecho la vocación y el deseo de aportar al país, no digo que la ingeniería no se pueda, al contrario, por supuesto que sí, pero digamos la propia experiencia y el deseo de trabajar de la mano con las personas, en realidad me llevó a estudiar sociología y bueno, ahora ciencias de la rehabilitación. Y en ese caminar, digamos, de descubrir mi propia vocación y de conocer la problemática del país, porque de hecho estuve trabajando varios años en una ONG que se llama World Vision. Ellos trabajan con niños con discapacidad, pero en realidad con niños en situación de pobreza. Y tuve, digamos, la oportunidad de entrar en contacto con niños con discapacidad y sus familias en Manchay, donde actualmente trabajo, ¿no? Donde fundamos una organización que se llama Warmacuna Hope, pero de hecho nuestra iniciativa inicia en World Vision, ¿no? Y pues ahí aprendí, ¿no? La falta de servicios, en fin, eso lo vamos a hablar creo que más adelante, pero para hacer la historia corta, encontramos ahí una oportunidad de poder hacer la diferencia y en realidad gracias a la Embajada de Estados Unidos hice una primera pasantía en educación inclusiva que me inspiró, en realidad me cambió el chip completamente respecto a lo que se puede lograr en favor de las personas con discapacidad y los niños de forma puntual y nos animamos a crear una organización de cero y a brindar servicios de rehabilitación gratuitos, a promover la educación inclusiva, a trabajar con las familias, y bueno, sí, eso es un poco el trabajo que hacemos desde Warmacuna y digamos a lo que estoy abocada también ahora que me encuentro en calidad de estudiante. Pero una vez más, gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias, Fiorella, por contarnos tu historia y cómo inició este trabajo. Jorge. Buenas tardes, Enrique, embajadora, y a todos los presentes. Agradezco esta oportunidad para poder conversar con ustedes. Bueno, yo soy Jorge Beltrán, tengo 32 años, soy un economista de la Universidad del Pacífico, de acá de Lima, y también soy una persona con discapacidad física. La adquirí
en realidad en Estados Unidos, cuando yo estaba, bueno, tuve un accidente deportivo en Colorado y realicé pues mi rehabilitación física también por allá en Denver. Yo posteriormente, bueno, pues terminé la carrera, todo eso, y he sido, bueno, becario de la embajada en el programa del Global Sports Mentoring Program, que es una iniciativa, ¿no?, para implementar todo lo que es programas que trabajan sobre el deporte adaptado, la persona con discapacidad, la inclusión, también el empoderamiento femenino. Esa es mi, digamos, mi relación con la embajada y, claro, eso también tuvo, digamos, yo llego a la embajada a raíz de, bueno, pues acá en mi pueblo es la asociación Bend But Not Broken. Es una asociación que yo fundé en la que promovemos el deporte adaptado, básicamente a raíz de la diferencia de los escenarios que, bueno, yo viví tanto en mi rehabilitación en Estados Unidos como una vez yo al regresar acá al país y no encontrar de repente las mismas oportunidades. Y como el deporte siempre ha sido mi pasión, yo digamos que me aboqué a eso, ¿no? Dije, no tenemos esas oportunidades en deporte. Y lo interesante del deporte es que luego inician, ¿no?, otros mecanismos en la vida de cada persona, mediante las cuales, bueno, la persona se va a empezar a retar un poco más, va a empezar a buscar qué más se puede hacer, a tener objetivos, a tener, pues, disciplina. Nosotros creemos mucho, pues, en la perseverancia, en la independencia, en la resiliencia. Y bueno, ya después les seguiré contando un poco más. No quiero tampoco extenderme demasiado. Gracias, Jorge, por compartir tu historia también y cómo ha iniciado el trabajo que estás realizando. Ahora sí, como mencionaste, la idea era contar un poco sobre la problemática. ¿Qué ven ustedes de su experiencia y las organizaciones en las que trabajan? ¿Cuáles son algunos de los problemas más urgentes que afectan a las personas con discapacidad en Perú? ¿Quién quisiera empezar? Con gusto puedo empezar. Fiorella, sí. Eh, sí, bueno, nosotros puntualmente nos abocamos a niñez, ¿no? Y de hecho, cuanto más hemos estado trabajando con los niños y sus familias, hemos visto una constante, sobre todo en la población en la que trabajamos, que es situación de niños en situación de pobreza, vemos que muchos niños no van a la escuela, ¿no? Y eso se debe a un problema sistémico, ¿no? De hecho, hay una exclusión sistémica, también hay una segregación, digamos que los niños que quieren acceder a la educación, ¿no?, simplemente no se les acepta fácilmente en una escuela regular, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo segregación, ¿no?, porque es básicamente en función a ciertas características ubicarlos en un espacio en lugar de otro, ¿no? Entonces ellos están en escuelas especiales y puntualmente hablando de niños con discapacidad intelectual, ¿no? Digamos, dentro de la población de personas con discapacidad, siempre, no sé si usar la palabra jerarquía, pero es como diferentes niveles en el cual se excluye más o menos, ¿no? Entonces, discapacidades físicas, digamos, no se da la exclusión en ese sentido, ¿no? Cuando uno tiene una discapacidad física en la escuela, pero cuando hay una discapacidad intelectual como síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, ¿no? Que ya también implica una discapacidad física, la exclusión la vemos de una forma bastante alta, ¿no? Y bueno, yo de verdad que tengo la suerte aquí, mientras estoy haciendo mi doctorado, ¿no?, de trabajar con chicos con parálisis cerebral que se comunican conmigo a través de dispositivos de comunicación, ¿no? Ellos escriben en sus tablets, ¿no?, lo que quieren decirme y, digamos, la tablet tiene su sintetizador de voz y así se comunican conmigo. Y ellos son parte del equipo en el laboratorio donde yo trabajo y pues es increíble, ¿no? Como esas oportunidades que ellos tienen y el aporte tan significativo que ellos dan, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no las vemos en el Perú porque el primer elemento, la primera oportunidad nos está ofreciendo, que es la educación, ¿no? Entonces,
Y bueno, y hay muchas más cosas, ¿no? Seguramente mis demás compañeros van a completar ahí, pero quería mencionar la educación, y lo otro que con lo que nosotros trabajamos muchísimo es el tema del acceso a servicios de salud, ¿no? Y el acceso a servicios de rehabilitación de forma puntual, ¿no? De hecho, yo tengo las estadísticas en la cabeza porque siempre las digo, ¿no? En temas de acceso a rehabilitación física, solo el 11% de las personas que lo necesitan en el Perú la reciben, y el 2% de las personas que necesitan terapia de lenguaje la reciben en el Perú. Entonces, hay una gran brecha ahí que atender, y por eso como Guarmacuna nos hemos propuesto ofrecer esos servicios de forma completamente gratuita a niños, ¿no? Y dar un servicio de calidad, ¿no? Que les permita ir cerrando brechas. Pero bueno, una cosa más que seguro, bueno, que es muy importante, que quiero agregar, perdonen que me extienda, pero es el tema del soporte a las familias. Para mí eso es lo más importante, sobre todo cuando uno trabaja con niñez, ¿no? Porque finalmente los niños, digamos, su círculo de protección más cercano van a ser siempre sus familias, las oportunidades a las que ellos accedan, ¿no? Va a tener que ver con la mentalidad de las familias, ¿no? Entonces, si la mamá dice o el papá dice, yo creo que mi hijo debe estudiar en una escuela regular, y por más que él tenga síndrome de Down, claro, bueno, hay otras barreras, pero eso va a significar que realmente ese niño acceda, ¿no? Claro, hay barreras sistémicas, como decía, ¿no? De las oportunidades de la sociedad, pero al menos se puede dar ese acceso, ¿no? Un poco más. Entonces, qué importante es trabajar con las familias en términos de derechos, en términos de la visión que tengan ellos de lo que sus hijos puedan lograr, ¿no? Porque hay muchísimas problemas de concepción respecto de qué puede lograr una persona con discapacidad, ¿no? Un niño con parálisis cerebral es el ejemplo más claro, ¿no? Uno ve a un niño con parálisis cerebral y dice, ¿para qué lo mando a la escuela si él no entiende, ¿no? Pues parálisis cerebral no es sinónimo de discapacidad intelectual necesariamente, ¿no? Entonces, qué importante es cambiar los paradigmas bueno, de los padres, de la sociedad, y pues así ir derribando esos problemas que tenemos en Perú. Perdonen que me haya extendido, ahora sí, les dejo continuar. Gracias, Fiorella, ¿no? Y definitivamente importantísimo lo que mencionas, empezar desde la educación, ¿no? Y ir concientizando para poder mejorar el alcance y el conocimiento a más personas de la población sobre las realidades que pasan las personas con discapacidad. Gaby, ¿quisieras continuar? Sí, claro, muchas gracias. Bueno, lo que dice Fiorella es muy cierto. Y justamente yo lo que quiero hablar, justo comenté, yo trabajo en el área de autismo. Yo tengo un centro de autismo en Cusco, trabajo con niños y adolescentes y actualmente también con jóvenes adultos con autismo. Trabajamos con intervenciones basadas en la ciencia ABA y terapias ocupacionales como horticultura, robótica, manualidades y pintura. Uno de los problemas que yo bueno, veo en lo que es autismo es, por ejemplo, la falta de información de la población y de las personas, en este caso que trabajan en organismos públicos y privados, respecto a condiciones, en este caso como el autismo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, una persona con autismo va a un centro comercial y hace una crisis, porque en el autismo hay, por ejemplo, personas que tienen características que pueden hacer una crisis, meltdowns, ¿no? O llorar, ¿no? O es de repente lo mínimo, pero podría ser que puede querer agredir o algo, ¿no? Entonces, no hay protocolos para poder trabajar, por ejemplo, qué hacer con ese niño o ese joven que hace una crisis en un centro comercial. Entonces, solamente lo están mirando, lo miran raro, o no hacen nada por ayudar porque las personas no tienen, en este caso, la información, ¿no? En esta condición. El autismo es una condición, en este caso, una discapacidad invisible, porque tú no ves, por ejemplo, no hay rasgos físicos que te indiquen esta persona tiene autismo. La única manera de saber si una persona tiene autismo es a través de las características, en este caso del comportamiento que tiene una persona con autismo, ¿no? Y a través de mi asociación, nosotros trabajamos con las familias, en este caso, y dando la información necesaria
Sin embargo, yo veo de que a nivel nacional no existe. Hay un plan de autismo que de hecho vencía este 2021, pero no lo han trabajado desde que inició el plan en 2017, supuestamente era por duración de 5 años. Recién se aprobó el 2019, pero no ha habido un gran trabajo. Y una de las partes del plan dice de que tiene que haber campañas de concientización a la población en general. Y de hecho, las personas que trabajan en organismos públicos tendrían que estar capacitados y conocer acerca de esta condición. La otra problemática en este caso son las intervenciones que necesitan estas personas con autismo, que tendrían que ser cubiertas por el Estado, ¿no? Estas intervenciones van a permitir que ellos aprendan habilidades de la vida diaria y habilidades de comunicación, que son dos áreas fuertes en lo que es las personas con autismo, ¿no? En este caso, necesidades que ellos tienen de poder reforzar y aprender este tipo del tema de comunicación. A través de mi asociación trabajamos justamente con las intervenciones basadas en la ciencia ABA para ayudarlos a aprender estas habilidades y tenemos muy buenos resultados, ¿no? Con diferentes casos que estamos trabajando. También en mi caso trabajo con familias que tienen escasos recursos en Cusco ciudad y también Cusco provincias. Pero sin embargo hay muchas cosas más que hacer. Los planes, por ejemplo, los diagnósticos, ya un poco para finalizar, el diagnóstico en este caso de autismo, no hay por ejemplo, un servicio de diagnóstico con el uso de equipos multidisciplinarios como lo hay en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo comenté que estuve en Arkansas y estuve en un hospital que especialmente se dedica a hacer diagnósticos de autismo. Entonces trabajan con equipos multidisciplinarios de mínimo 6 personas de diferentes disciplinas, que las cuales cada persona emite un diagnóstico y entre todos se ponen de acuerdo para diagnosticar a cada caso. Eso también lo he visto cuando he estado durante mis estudios en el Reino Unido. Pero hay muchas cosas que hacer. De mi parte, yo trabajo a través de mi organización, sin embargo, tendría que haber una mayor, en este caso de parte ya a nivel nacional, campañas y en este caso también convocar a profesionales expertos para poder colaborar en este caso para hacer el nuevo plan de autismo, por ejemplo, que regiría a partir del 2022. Yo podría colaborar, estoy abierta a eso, ¿no? En realidad yo estoy hace más o menos 4 meses en el Perú, recién he regresado, y bueno, hay mucho trabajo que hacer, pero estos problemas sí son temas bastante fuertes que están pasando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Gaby. ¿Podrías quizás explicarnos brevemente, mencionabas ABA, esta terminología, ¿podrías contarnos un poquito a qué se refiere? Sí, ABA es una ciencia, la ciencia es Applied Behavior Analysis en inglés, es la ciencia en este caso del uso aplicado en el análisis del comportamiento aplicado, ¿no? Que es una ciencia, se trabaja, por ejemplo, esta ciencia ABA con diferentes, en este caso, en diferentes casos, pero en autismo ha resultado bastante efectivo con respecto a intervenciones con autismo, porque se trabaja para cambiar el comportamiento en el caso de, por ejemplo, de cárceles, ¿no? De personas que están en la cárcel, o de personas que tienen, por ejemplo, problemas de alimentación como anorexia, bulimia, ¿no? Para cambios de comportamiento. Sin embargo, en el área de autismo ha funcionado bastante bien, ¿no? Gracias, Gaby, por aclararnos eso. Jorge. Bueno, sí, para comentarles, ¿no? Que, bueno, pues el 10% de la población peruana tiene algún tipo de discapacidad. Nosotros nos centramos principalmente, bueno, como asociación en, bueno, la discapacidad motriz, ¿no? Dificultad para caminar, ya sea por una lesión medular, ¿no? Puede ser también todavía hay casos de secuela de polio. También está igual, ¿no? Las amputaciones, todo eso. Y nosotros principalmente nos enfocamos en los deportes que son en silla de ruedas, ¿no? Lo que hemos descubierto en el campo en realidad, ¿no? Es que, o sea, ya en
la situación misma, ¿no? de nuestros programas, es que, bueno, la persona con discapacidad no tiene acceso, no solo en Lima, sino en todo el Perú, al transporte público, ¿no? Que es literalmente, ya desde ahí ya no tiene tantas oportunidades para participar en la sociedad, ¿no? Esto también implica luego que no tienen acceso a la educación superior sobre todo, eh, más allá de algunos casos, ¿no? Que siempre hay de personas que estudian y pues digamos que tienen ciertas características también particulares o familiares que les permiten, pues de cierta forma, participar de una educación superior. Y el problema de eso es que eso desencadena en subempleo, mendicidad o desempleo en general, ¿no? Entonces, en realidad, desde mi punto de vista, ¿no? El tema con las personas con discapacidad se inicia en que no puede participar en la sociedad, ¿no? A raíz de que no hay transporte público, muchas veces la única oportunidad que tienen para ir a algún lado es tomando un taxi, ¿no? Y bueno, el costo se incrementa cuando las personas viven lejos, ¿no? Hacia los conos sur, este, oeste, norte también. Y entonces termina siendo prohibitivo, pues el costo de, por ejemplo, ir a estudiar, ir a trabajar o simplemente ir a divertirte a algún lado, ir a hacer alguna actividad cultural. Entonces, a partir de ahí ya como que se corta, ¿no? Otra cosa importante que yo podría comentar que he ido descubriendo es en las provincias, ¿no? Bueno, en las regiones, los departamentos, mejor dicho, del Perú, muchas veces las ciudades, incluso las ciudades capitales, las ciudades más grandes, no cuentan con las calles adecuadas para que la persona pueda desempeñarse bueno, autónomamente en una silla de ruedas o con una ayuda para ya sea muletas o andadores o cualquier tipo de ayuda mecánica. Eh, entonces, realmente es bastante, digamos que desmotiva a que la persona con discapacidad siquiera salga de casa, ¿no? Entonces, mucho trabajo que hacer, ¿no? Y empieza desde pues, las municipalidades, ¿no? Desde el gobierno local, obviamente hasta el gobierno central. Pero bueno, en cuanto a, digamos, problemáticas, si yo pudiera solucionar alguna, me iría más por la del transporte accesible. Gracias, Jorge, por aclararnos este panorama, ¿no? Y ponerlo de esta forma tan clara para poder ver estas realidades y problemáticas también que afrontan las personas con discapacidad. Ahora ya nos han contado un poco sobre lo que sus organizaciones hacen para empoderar a las personas con discapacidad. Quizás nos podrían contar a través de una historia de éxito de una persona con discapacidad que han conocido a través de la organización en la cual trabajan o quizás en su vida. Yo quisiera empezar, Sí, Gaby. si es posible. Muchas gracias. Yo quisiera hablar de uno de los jóvenes con los que trabajo, es uno de mis clientes con los que trabajo en Ser Azul es Emprender. Él es un joven que actualmente se encuentra trabajando en una clínica, estudió la carrera de tecnología médica y bueno, se encuentra trabajando en el área de diagnóstico por imagen, manipulando un tomógrafo. Este joven actualmente cuenta con 20 años y bueno, empezó con nosotros cuando tenía la edad de 16 años, ¿no? Teniendo un diagnóstico de síndrome de Asperger, que actualmente el diagnóstico es de autismo. Pero carecía de habilidades sociales, iniciativa y tampoco no sabía qué preferencias tenía con lo respecto a lo que quería estudiar, porque estaba a punto de terminar el colegio en ese entonces, ¿no? Entonces, gracias a los talleres que tuvimos de robótica, justamente es uno de los proyectos que tengo el honor de haber participado con Fiorella acá presente, uno de los proyectos No Children Left Behind. Fue un proyecto en el cual muy bonito que trabajamos con Fiorella en el año 2019 y este proyecto, una de las partes del proyecto fue los talleres de robótica.
¿no? Lego Robots. Entonces, justamente este joven participó en uno de nuestros talleres y se dio cuenta que eso era lo que le gustaba, ¿no? O sea, lo bueno de, por ejemplo, la robótica y este tipo de talleres de Lego Robots es que crean interés en los jóvenes, en las chicas, en los chicos, respecto a lo que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? En este caso, en el caso de este joven, estuvo interesado en lo que es tecnología, por ello estudió tecnología médica, y este taller, en este caso estos talleres eran de robótica inclusiva, o sea, teníamos personas con discapacidad y sin discapacidad en equipos, los cuales también participaron en una competencia muy interesante justamente ese mismo año, tuvieron, o sea, una buena participación y eso les ayudó a desarrollar habilidades que después las utilizaron, ¿no? En este caso, actualmente, como les comentaba, él está trabajando en una clínica y está ya ganando un salario, ¿no? Entonces, es la manera como él ha podido, por ejemplo, terminar sus estudios, porque tecnología médica solamente estudió por 1 año y medio y ya después empezó a trabajar, ¿no? Porque era lo que le gustaba hacer, ¿no? Lo que quería hacer, pero se dio cuenta de eso cuando estuvo en los talleres y a través del coaching que realizamos nosotros, en este caso también, tenemos casos en los que, por ejemplo, en el caso de este joven, tenía una persona que iba con él al colegio justamente para poder guiarlo en ciertas cosas y el tema de socialización, porque en el tema de las personas con autismo tienen estas habilidades de socialización, es difícil, no las tienen, entonces tienen que aprenderlas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la historia de este joven, uno de nuestros clientes que actualmente ya se encuentra laborando, ¿no? Y está ya no de manera, porque empezó de manera, digamos, venía todos los días después del colegio, en este caso al centro de autismo, pero actualmente solamente nos reunimos una vez por semana o una vez cada 15 días cuando tiene temas específicos respecto al trabajo, ¿no? Porque ya él está trabajando con otras personas, entonces es otro tipo en este caso, de ambiente laboral y hay otro tipo de retos que tiene que asumir como profesional, ¿no? ¿Y cuáles han sido quizás algunos de esos retos, Gaby, en la parte profesional que ha tenido esta persona que mencionas? Los retos, por ejemplo, de lo que él nos menciona, han sido el poder integrarse con sus otros compañeros. Si bien es cierto, él maneja tomógrafo y trabaja con una persona más, ¿no? Que está en este caso en esta área, pero hay otros, por ejemplo, él trabaja por turnos, entonces hacen cambios y él menciona de que para las personas con autismo es difícil acostumbrarse a los cambios, o sea, los cambios sin anticipación es muy difícil de poder aceptarlos. Entonces, son uno de los retos que él ha tenido. Aceptar cambios de horarios o personas nuevas que él no conoce, ¿no? Por supuesto, los pacientes sí saben que van a ser siempre pacientes diferentes, pero lo que voy es que los cambios en el aspecto laboral son áreas en las que él necesita trabajar todavía, ¿no? Pero lo ha estado haciendo muy bien, ¿no? Hasta el momento, porque ya lleva trabajando 6 meses ya en esta área, en esta clínica. Gracias, Gaby, por esta historia. ¿Quién quisiera continuar con una historia más? Sí, con gusto. Continúo, sí. Nosotros en nuestro canal de YouTube de Warmacuna Hope hemos documentado una serie de historias que las hemos llamado Posibilidades Perú, ¿no? Donde básicamente lo que hacemos es compartir historias de éxito, ¿no? De jóvenes y, bueno, de adolescentes con discapacidad que están logrando superar las barreras que la sociedad impone, ¿no? Y bueno, hay un par de historias que no son, digamos, producto del trabajo de Warmacuna, que las hemos conocido en nuestro caminar y que las hemos querido compartir. Tenemos un caso de un joven que de hecho también es becario de la embajada, Jonathan Cuellar, que tiene atrofia muscular espinal, y tenemos el caso de otro joven, Eugenio Pines, que tiene parálisis cerebral y que actualmente es estudiante en la Universidad de Lima de la carrera de administración. Pero también tenemos otras historias, que es la que me voy a enfocar, que es de niños en situación de pobreza, ¿no? Digamos con los que nosotros trabajamos en Manchay. Y nosotros conocimos
y voy a compartir esta pequeña historia, ¿no? A dos niños, Lino y Katy, hace, diría ya 6 años más o menos, o 7 quizás, se pasa rápido, y ninguno de los dos caminaba, ¿no? Cuando nosotros los conocimos, ellos, bueno, es interesante, nosotros estábamos haciendo como una suerte de censo comunitario para identificar a todos los niños con discapacidad en la zona, ¿no? Y cuando nosotros hablábamos con los vecinos, nos decían, no, aquí no hay niños con discapacidad en este barrio, ¿no? Y pues cuando entramos en contacto con estos dos hermanos, descubrimos pues que los niños nunca salían de sus casas, ¿no? Y por esa razón nunca habían recibido un estímulo, digamos, para aprender a caminar, porque ellos, su diagnóstico es discapacidad auditiva, y bueno, también tienen alguna serie de dificultades por motrices, ¿no? Pero muchas de esas dificultades motrices que ellos demuestran o que demostraban hace muchos años también tenían que ver con la falta de estímulo, que no necesariamente diría yo que eran 100% productos de una discapacidad, ¿no? Entonces, la verdad que nos chocó mucho esto, ¿no? Ver a dos niños que su principal diagnóstico era una discapacidad auditiva y que no caminaban, y más aún cuando nos enteramos que nunca habían ido al colegio, ¿no? Bueno, que nunca salían, que nunca iban al colegio, que nada, no participaban en ningún espacio. Y fue muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros cuando empezamos a trabajar con la familia, bueno, empezamos a ver al mayorcito caminar, empezó a recibir sus terapias físicas, ¿no es cierto? Y entonces empezamos también, Huarmacún empezó a madurar y bueno, en realidad así fue como Huarmacún inicia dando talleres para familias, ¿no? Para inspirarles a buscar más, ¿no? A soñar con más, a buscar oportunidades. Y recuerdo que yo siempre le decía a la mamá, ¿no? La mamá se llama Pelagia, le decía, Pelagia, pero mándalos a la escuela, ¿no? Y me decía, pero ¿para qué, señorita, no? Si igual, tú sabes, no van a aprender, ¿no? Y, y bueno, empezamos a traer a otros modelos, digamos, me refiero a otros jóvenes con discapacidad que habían accedido a la universidad, ¿no? A un chico con parálisis cerebral, justo el joven del que les estoy hablando, que está en nuestro canal de YouTube. Y entonces cuando lo veían a este chico, ¿no? A Eugenio, con una discapacidad visible, ¿no? Porque él cuando camina tiene todas las dificultades clarísimas, ¿no? Cuando habla incluso, ¿no? Tiene, con la propia parálisis cerebral, le genera problemas para vocalizar bien. Entonces, la mamá me dijo ya en ese taller que tuvimos con él, me acuerdo, señorita, ahora sí quiero que vayan a la escuela, ¿no? Pero ahí nos encontramos con una serie de dificultades más, ¿no? Porque ya, no era solamente el hecho de que la mamá o la familia no quisiera mandar a sus hijos a la escuela, en realidad tenían temor de bullying, porque ya de esos chicos habían sufrido cierta discriminación en la comunidad, ¿no? Entonces por eso es que como que los mantenían en la casa, un poco por vergüenza, un poco por miedo que les pase algo, eran una serie de factores allí. Pero nosotros empezamos entonces a ver qué colegios les podían recibir, y de verdad que nos encontramos con un panorama triste porque ninguna escuela quería, ¿no? Recibirlos. Ya eran muy grandes, ¿no? Por el tema de la extraedad, pero de verdad que sí, hemos podido superar esa barrera, mandamos en realidad una serie de cartas al OGEL primero, al Ministerio de Educación. Actualmente, bueno, hay mucho que contar ahí, pero en realidad también estamos queriendo hacer un cambio más sistémico, ¿no? Hemos ingresado un caso con la Defensoría del Pueblo también, en fin. Pero lo cierto es que los chicos están estudiando actualmente en una escuela especial, y pues eso para nosotros es un caso de éxito importante, ¿no? Porque ahora escuchamos a la mamá hablar con orgullo de sus hijos, los vemos más independientes, creo que ese es lo que se busca, ¿no? Cuando se trabaja con infancia, ¿no? Lograr la autonomía, lograr la participación en otros espacios de los jóvenes, y pues ya salen, ya Lino va solito a comprar su chocolate a la bodeguita, ¿no? Y, y sí, ¿no? Podemos contar que una vez que cambiamos los paradigmas en las familias y pues ahí buscamos derribar las barreras, efectivamente se puede integrar y se puede lograr un mayor nivel de participación en los niños y los jóvenes.
Acá les voy a dejar un enlace del video para que puedan ver nuestro canal de YouTube, y gracias, Suni, por compartir nuestro link en la web. Muchísimas gracias, Fiorella. Qué conmovedora historia realmente, y cómo ir poco a poco trabajando y también ayudando por ese cambio, ¿verdad? Ese cambio de mentalidad en los padres. Qué importante el trabajo que están realizando. Gracias por compartir. Jorge. Bueno, gracias. Quisiera pues contarles la historia de Pilar, ¿no? Pilar Jauregui es una joven ahora ya que, bueno, pues se adquirió, bueno, tiene una discapacidad en realidad de nacimiento. Y bueno, pues a lo largo de su vida empezó a probar ciertos deportes, empezó en el tenis en silla de ruedas y finalmente terminó en el parabádminton, ¿no? Yo la conocí a ella por ahí en el 2018 aproximadamente, 2017 quizás, y ya estaba ya empezando con la asociación BBNB, Bend But Not Broken. Entonces, apareció esta oportunidad. Ella ya estaba empezando a estar rankeada bueno, pues el ranking mundial del parabádminton. Está por ahí top 10, ¿no? Top 10 del mundo. Entonces, nosotros como asociación vimos una oportunidad de patrocinarla. Patrocinarla principalmente para que pueda ahí asistir a torneos y foguearse con miras en realidad a lo que sería Lima 2019, el Panamericano que sucedió acá. Nosotros queríamos, y ella también estaba muy, bueno, pues tenía el objetivo de conseguir una medalla para nuestro país. Entonces, ahí llegamos a un acuerdo de patrocinio, ¿no? Ella fue a Dubái, fue a Irlanda, fue también incluso a África, a otro Open de para badminton, y se fogueó bastante, ¿no? El caso de éxito con ella, pues sería que finalmente logró la medalla de oro en para badminton acá en Lima 2019. En realidad fue el último día de competencias y fue un tema bastante mediático, ¿no? También otro compañero con discapacidad también ganó una medalla de oro en ese día, entonces fue como un cierre muy bonito de este evento, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Ese es, digamos, lo que nosotros quisiéramos que pase con más atletas que pasen por nuestra asociación. Ella ahora tiene patrocinadores, ¿no? Tiene una empresa manager que es Indiegogo, bueno, pues está con Nike, UNACEM, tiene varias empresas que financian de cierta forma su carrera, bueno, pues es su trabajo, ¿no? El de ser una atleta de alto rendimiento. Entonces, ella es como el caso paradigmático, ¿no? Bueno, pues en esta oportunidad fue sencillo, digamos, ella solo necesitaba un pequeño empujón, ¿no? Pero nosotros, ahora que estamos desarrollando los programas, sabemos que se va a requerir mucho más esfuerzo, ¿no? Quizás para replicar este tipo de historias, pero es algo que queremos hacer, ¿no? Por ahí va un poco la historia, como dicen, ¿no? De que las personas con discapacidad pues sean independientes, no solamente en el día a día, en hacer, digamos, las cosas personales, en moverse, sino también económicamente, ¿no? Que puedan vivir, por ejemplo, del deporte o que puedan vivir de su profesión. Y eso es un poco lo que estamos buscando, ¿no? Que a raíz de la perseverancia que tenemos en el deporte, bueno, pues se pueda aplicar al resto de la vida, ¿no? Al resto de la vida estudiando, al resto de la vida trabajando, al resto de la vida de repente emprendiendo, tener una familia. Esto es lo que queremos básicamente, ¿no? Que la persona con discapacidad sea pues un contribuyente en el sentido de pagar impuestos, ¿no? ¿Y quién paga impuestos? Quien produce, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que buscamos, ¿no? Que la persona con discapacidad produzca, que tenga una vida autónoma, independiente, plena, feliz. Y bueno, pues nosotros empezamos en el deporte, ¿no? Gracias, Jorge, por esta historia y el trabajo que realizan también en tu organización. Finalmente quisiera pedirles que nos cuenten
o nos den algún mensaje de cómo podríamos hacer para demostrar más empatía y entendimiento hacia las personas con discapacidad. ¿Qué nos podrían decir? Fiorella. Sí, con gusto. Bueno, puntualmente pensando en las personas con discapacidad intelectual, diría que tener mucha paciencia y mucho respeto, ¿no? A ellos, em, ¿por qué, no? Porque muchas veces asumimos una serie de ideas, y voy a compartir esta historia con una confesión personal también para que más o menos quede un poco claro a qué me refiero. Cuando yo empecé en el trabajo con chicos con discapacidad, ¿no? Parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, em, había una niña que se llama Belén, eh, a la que, bueno, siempre la veíamos, ella recibía las terapias físicas con nosotros, y yo me acuerdo que ella nunca te fijaba la mirada, ¿no? Siempre tenía la cabeza como, el cuello con la cabeza mirando para arriba, y nosotros tendíamos a cantarle, porque en Navidad sobre todo, ¿no? Como su nombre es Belén, la canción navideña, ¿no? De Belén, campanas de Belén, ¿no? Entonces le cantamos, y en esos momentos ella como que enfocaba sus ojos y nos sonreía, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Dentro de mi cabeza era como, oye, pero ella me entiende, ¿no? Algo de ella me está entendiendo, así pensaba. Y porque yo pensaba que no me estaba entendiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hice la primera pasantía en educación inclusiva aquí, y participé en varios espacios donde jóvenes con discapacidad intelectual hacían incidencia por ellos mismos, ¿no? Em, Visité casas, ¿no? De jóvenes con parálisis cerebral, y los vi comunicarse conmigo a través de dispositivos, o digamos sin articular bien, pero comunicándose, ¿no? Entonces yo ahí en verdad me di cuenta que me había equivocado, ¿no? Que yo había pensado que estos chicos no me estaban entendiendo, cuando en realidad lo que no habían recibido eran oportunidades. Entonces, mi mensaje es ese, ¿no? Es que no asumamos, digamos, que alguien no puede, primero. Tengamos altas expectativas de todas las personas con discapacidad, ¿no? Y eso aplica ya para todos, ¿no? O sea, no solo los que tienen una discapacidad física, o intelectual, o sensorial, ¿no? Sino para todos. Tener altas expectativas, brindar las oportunidades, pelear para que puedan participar en todos los espacios que podamos, hacer incidencia por ellos. Y pues a mí me encanta tener aquí a Jorge, porque Jorge es una persona con discapacidad. Yo no tengo una discapacidad, pero en realidad darle los espacios a ellos es para mí lo más valioso, ¿no? Que ellos tengan esa voz. Y sí, pues me encanta el tema, pero en realidad nada más poderoso que tener a alguien hablando desde su propia experiencia, ¿no? O de la experiencia de las familias. Bueno, ese sería mi mensaje. Gracias, Fiorella. Hola. Bueno, para aumentar lo que Fiorella comentó, que es bastante importante, yo pienso que lo que podemos hacer es informarnos un poco más acerca de ciertas condiciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del autismo. Por ejemplo, si ve a un niño llorando sin razón aparente, no juzguemos, ¿no? Por ejemplo, como les había comentado, el autismo es una condición, una discapacidad invisible, o sea, no presenta rasgos físicos, solamente lo podríamos ver a través del comportamiento, y conociendo un poco más, ¿no? Acerca de esta condición, ¿no? Seamos más empáticos, y, por ejemplo, si vemos a una persona con discapacidad física o discapacidad intelectual siendo discriminada o ignorada, intervengamos, ¿no? Hay alguna manera siempre de ayudar, ayudemos. Si vemos a una niña o un niño solo en un bus, pasemos la voz al chofer, al cobrador, para que paren y avisen a un policía, ¿no? Podría ser de repente un niño con autismo no verbal, o sea, que no puede comunicarse a través de palabras. Entonces, ¿qué habría pasado de repente que este niño, esta niña está perdida, o tiene una conducta disruptiva conocida como el elopement, ¿no? Que hace que las personas huyan y corran, y eso también se presenta en algunos casos en autismo, ¿no? Entonces, no seamos indiferentes, como pasó con el caso del niño Kevin en el 2009. El 2019 subió a un bus y estaba solito, ¿no?
y había muchas personas que lo vieron, nadie lo ayudó. Entonces el niñito se bajó en Magdalena, caminó a la playa y se metió al mar, y de ahí encontraron su cuerpito al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿con cuántas personas se cruzó Kevin, no? Sin embargo, nadie lo ayudó. Siempre hay algo que se puede hacer, que parece algo pequeño, pero que podríamos cambiar la vida de una persona, o en todo caso de una familia y de toda una sociedad. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Jorge. Pero estaba muteado. Bueno, básicamente mi consejo, ¿no? Para las personas que quieran básicamente interactuar con otras personas que tengan una discapacidad, es la de hablar las cosas, ¿no? Yo recomiendo que no haya este tema de un tabú, ¿no? De repente de, ay, hay que actuar como si no tuviera nada, como si no hubiera una discapacidad, como si no estuviera, ¿no? Como si su vida no fuera, ¿no? De esta forma u otra, ¿no? Hay que preguntar, ¿no? Preguntemos que, de repente, cómo te puedo ayudar, de repente, oye, cuéntame cómo haces tú, por ejemplo, ¿no? Para venir acá donde estamos reunidos, ¿no? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo te desenvuelves? Si es que es algo que quieren saber, ¿no? Recomiendo eso, ¿no? Preguntar, hablar directamente a la persona con discapacidad, eh, siempre y cuando, pues, lo hagas de una manera, eh, como te digo, no indiscreta, ¿no? No morbosa. Siempre que hagas una pregunta te van a responder, te van a explicar, te van a hacer entender, te van a de repente contar, ¿no? Con los chistes que tenemos de repente entre las personas con discapacidad, ¿no? Igual como hablaba de niveles de discapacidad, igual también, ¿no? Digamos que los que tienen la discapacidad más severa o menos severa tienen diferentes tipos de, incluso de humor entre ellos mismos, ¿no? Entre nosotros mismos. Entonces, eso, ¿no? Como dice, ¿no? La empatía también parte por, bueno, por la apertura, pero también por conocer a la realidad de la otra persona, ¿no? Y uno no puede tener, digamos, empatía solo mirando lo que dice los medios de comunicación de repente, ¿no? ¿No sería más fácil de repente que le pregunten o que conversen con una persona con discapacidad? Yo creo que sí, ¿no? Porque no todo el mundo tiene, pues, digamos, no todo el mundo vive esa actitud de repente un poco, no sé, amarillista, un poco que va siempre como a la pena, a la tristeza, hacia que todas las personas con discapacidad incluso tengan que tener una condición económica baja o inferior, ¿no? En realidad la discapacidad, así como las enfermedades, así como cualquier cosa, eh, o sea, atraviesa todos los estratos de la sociedad, ¿no? Hay personas con discapacidad con mucha plata, personas con discapacidad con poco dinero, y ahí está todo el espectro, ¿no? Yo creo que más que discapacidad, no discapacidad, es el espectro de la experiencia humana, ¿no? A mí me toca una cosa, a ti te toca otra, a ti una cosa de repente te afecta más, a mí no me afecta lo mismo que a ti, yo de repente, no sé, pues mi cabeza es más fuerte, de repente a mí me gustan unas cosas y te gustan otras, y es eso, ¿no? Acá le ponemos etiquetas, ¿no? Discapacidad, silla de ruedas, ¿no? Lo que sea. Yo voy a hablar de mí, de lo que yo experimento, ¿no? Amputado, lesión medular. Yo, por ejemplo, tengo la lesión acá de 4 de 5, ¿no? Hay muchas personas que dicen, yo soy de 4 de 5, pero yo no pienso así, por ejemplo, ¿no? Yo no soy yo no soy una lesión, yo no soy un diagnóstico, yo soy una persona desde que nací. Luego tuve esta, como le digo, ¿no? Esta experiencia humana del accidente, un accidente deportivo, un accidente en las montañas, en realidad fue. Eh, ¿no? También tuve esa experiencia, ¿no? Y también su consecuencia. Entonces, eh, eso, ¿no? De repente quitémonos ese tema de las etiquetas, porque yo creo que encasillamos mucho, ¿no? Queremos como que tener, ya, este de 4 de 5 es así, es esa, ta, 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 ta.
no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer... Ay, ay, todas las personas que vengan y me digan tengo de 4, de 5, van a ser iguales. ¿No? No sucede así, o sea, cada lesión también incluso es única. Una misma persona, bueno, una misma lesión en diferentes personas, pues algunos sienten, otros no pueden caminar, otros mueven, otros no sienten pero mueven, otros no mueven pero sienten. Entonces, eso, ¿no? De repente quitemos las etiquetas, porque por ejemplo, un tema interesante que me pasó acá en Lima, ¿no? Algunas personas me dicen, oye, tú tienes una lesión bastante alta, tienes, ¿no? Solo un tercio del cuerpo lo puedes mover, pero te desenvuelves como si tuvieras la mitad. Y yo digo, sí, pues es que a mí, cuando yo estuve allá, nadie me dijo, oye, no, tu lesión es esto, 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 no, no vas a poder hacer más que esto, esto, esto. Entonces yo simplemente pues, veía que otros hacían y me adapto, ¿no? Me adapto, me hago más fuerte, aprendo, ¿no? Y bueno, ese es, por ejemplo, lo que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Yo sé que muchas veces hay muchos términos que son eh, propios de cada situación, cada condición, pero en realidad compartimos esta experiencia humana todos, ¿no? Tanto yo como ustedes que están allá. Y, y eso, conversando en realidad se entiende la gente. Y, y eso, antes de que me vaya, quería compartirles, bueno, ahí le he mandado a Sunisu el link de una campaña que estamos haciendo nosotros de recaudación en realidad para un equipo de baloncesto en silla de ruedas que surge a raíz de un programa que nosotros hacemos, un programa virtual y que finalmente pasó de ser virtual a que las chicas que vivían en Cusco empiecen a reunirse, a entrenar, a jugar. Y una cosa que estaba hablando Fiorella, este tema de la representación, ¿no? Eh, yo quería que estas chicas se puedan representar a sí mismas como un equipo de baloncesto independiente a mi asociación y que tengan pues todo el trabajo que, bueno, todas las responsabilidades que implica, ¿no? Empezar una asociación, un proyecto, pero también los beneficios, ¿no? El aprendizaje y todo esto. Y bueno, eso a raíz de lo que decía, ¿no? De la representación, de que cada uno se represente a sí mismo. Y, y bueno, yo tengo ahí más pensamientos, pero me lo voy a guardar, porque quizás no es el lugar. Pero ese, ¿no? Apoyemos a que cada uno se represente a sí mismo. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Gaby y Fiorella también por su participación. Antes de cerrar, quería invitar a una colega de la embajada que quería contarnos brevemente también su historia. Mónica, ¿estás ahí? Sí, sí estoy aquí. Ay, no sé cómo prender el video. Mucho gusto para todos. Mi nombre es Mónica Scott. Yo trabajo en la Embajada Americana ya 21 años. Imagínense cómo pasa el tiempo. Yo desgraciadamente tuve un aneurisma. Me desmayé y debido a eso perdí el movimiento de mis piernas. Y mira, siendo adulta, siendo mayor, fue como un pájaro que te cortan las alas. Pero para mí, de verdad, algo que yo veo siendo minusválida, siendo discapacitada, que no hay para nosotros el beneficio de salir, no hay lo que dijo Jorge, no hay buses, no hay nada, inclusive hasta te quieren atropellar en la pista, imagínate, es el colmo, viendo una persona en silla de ruedas, te quieren atropellar. Entonces, de verdad que eso me da mucha pena que no haya eso. Yo no había pensado en eso hasta que me desmayé y yo lo experimenté. De verdad que me da mucha pena eso de no haberlo pensado antes. Yo soy miembro del CONADIS ahora y, y algo que es excelente para mí que están haciendo la Embajada Americana debido a que tengo tantos años trabajando en la sección consular, me están acomodando de tal forma que yo trabajo de forma
remota. Eso es algo que, mira, para mí ir a la embajada es imposible. No puedo ir. Es bien difícil. Pero yo, como sea, de alguna manera puedo ayudar, aunque no estoy allá, pero en la computadora puedo ayudar. Y esto de verdad es importante para mí. Mira, Jorge, yo de verdad, eh, tú ves más casos como yo, personas que son discapacitadas, que no caminan. Tú ves mucho más. Ustedes ven casos bueno, como lo que tú mencionaste, es Gaby, lo que tú mencionaste es también Fiorella, problema del cerebro o también cuando los chicos tienen problemas o lloran. Pero cuando uno pierde el movimiento de las piernas, es bien, bien difícil. Sobre todo cuando tú has experimentado por muchos años y has podido caminar bien y de pronto cuando eso desaparece es difícil. Pero lo más importante es que las personas que estén alrededor muestren empatía. Eso es bien importante. Todos deben mostrar empatía y eso es algo que ustedes lo han mencionado y que lo tienen que hacer. Mostrar eso, la empatía. Y de verdad, yo estoy muy agradecida a la sección consular porque ellos yo hago traducciones, me mandan diferentes cosas para yo hacer en casa y de verdad eso es muy bueno y agradezco eso y espero poder seguir haciéndolo porque de verdad yo no puedo ir a trabajar, no puedo ir a la oficina, pero sí puedo ayudar en línea. Por favor, continúe. De verdad, yo quise invitar, te dije a todos, pero creo que solamente hay 3 personas en el área consular que están en la charla. Pero bueno, no importa, lo más importante es que continuemos y pasemos adelante. Y ustedes han tocado temas de verdad que no los habíamos pensado hasta que nos sucede. Y mira, qué difícil es. Y de verdad, en alguna cosa, especialmente a ti, Jorge, yo sé que yo, bueno, quizás no puedo participar en equipo porque ya yo tengo 50 años, no puedo, pero sí me gustaría en lo posible ayudar, aunque sea con mi voz, a ayudar a la gente, de todas maneras. De alguna manera se puede hacer. Pero eso era lo que les iba a contar y muchas gracias a todos ustedes por escucharme y sobre todo a la Embajada de Estados Unidos. Imagínense, 21 años ellos me siguen acomodándome y son de verdad excelentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por compartir tu caso, por tu valentía. Jorge, ¿querías mencionar algo? Sí, sí, claro, Mónica, contáctate con nosotros, bueno, conmigo, te daré mis datos para ver qué se puede hacer, ¿no? Y te iremos contando qué hacemos nosotros también. No todo es deporte paralímpico de alto rendimiento. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro panel. Muchísimas gracias otra vez por compartir sus historias, el trabajo que realizan, por motivarnos realmente a continuar y a generar ese entendimiento, ¿verdad? Y esa empatía que han mencionado. Agradezco también a Patti veo aquí por los contactos. Gracias, Patti, por habernos dado los contactos de Gaby, Fiorella y Jorge. Gracias también, Mónica, por compartir. Y bueno, quienes quisieran tener los contactos de Fiorella, de Gaby, de Jorge, pueden mandarnos un correo. También quería mencionarles que estamos convocando a voluntarios, voluntarias que quieran participar del Comité de Diversidad e Inclusión. Tienen hasta este día viernes para poder enviar su solicitud, para poder continuar este trabajo en pro de la diversidad, equidad e inclusión dentro de la Embajada de Estados Unidos. Muchísimas gracias otra vez a todos y todas y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aunque no haya una razón. Gracias, chao, muchas gracias. La vida
vida puede que no.